Hoy vamos a presentar nuestro trabajo titulado Análisis de la reforma agraria en el Perú, abordando su impacto político, económico y social. Como introducción tenemos, la reforma agraria fue uno de los procesos más importantes en la historia del Perú. Generó cambios profundos en el campo peruano y modificó la relación entre el Estado, los propietarios de tierras y los campesinos. Propósito del análisis. El propósito de este análisis es comprender cuál fue el verdadero impacto de la reforma agraria y reflexionar sobre los resultados que dejó en el país con el paso del tiempo. Postura general. Como grupo consideramos que fue una medida necesaria dentro del contexto histórico del Perú porque buscó enfrentar la desigualdad que existía en el campo. Luces, sombra de la reforma. La reforma agraria tuvo aspectos positivos como los cambios sociales y el acceso a la tierra para muchos campesinos, pero también tuvo dificultades económicas y problemas durante su aplicación. Contexto previo. El campo peruano. Antes de la reforma agraria existía mucha desigualdad en el campo peruano. Muchas tierras estaban concentradas en pocos propietarios, mientras miles de campesinos trabajaban sin acceso a la propiedad. En ese contexto, impulsó la necesidad de esta reforma. A continuación, mi compañera Ana continuará con el aspecto político de la reforma agraria. Desde el aspecto político, la reforma agraria representó uno de los cambios más profundos en el siglo XX en el Perú. No fue solo una medida económica relacionada con tierras, sino también una transformación política que modificó el poder dentro del país. Buscó cambiar el orden tradicional que existía en el mundo rural peruano. Gobierno de Juan Velasco Alvarado. Fue impulsada durante el gobierno de Juan Velasco Alvarado en 1969. Se aprobó el decreto de ley 17.716. Con esta norma, el Estado asumió el papel de organizar la propiedad agraria. El gobierno planteó esta medida como un acto de justicia social frente a la desigualdad que vivía el campesino. Objetivos políticos. Uno de los objetivos políticos más importantes fue reducir el poder de la oligarquía terrateniente. También buscó dar representación a los campesinos dentro de la vida política del país. Se pretendía construir una sociedad más igualitaria y con mayor participación social. Problemas políticos. Durante su aplicación también surgieron dificultades. Muchas decisiones fueron tomadas desde el gobierno militar sin suficiente diálogo con todos los sectores. Esto generó críticas y oposición. La falta de consenso hizo más difícil su implementación. Consecuencias políticas. Entre sus consecuencias políticas hubo un conflicto, tensiones sociales y polarización. También dejó cambios importantes en la estructura del poder rural y en la relación entre el Estado y los sectores campesinos. Le doy el pase a mi compañera. Mi nombre es Jenny Montalbán. Yo presentaré sobre el aspecto económico. En el aspecto económico, la reforma agraria planteó grandes expectativas. Se buscaba que la redistribución de las tierras mejorara la producción agrícola y fortaleciera la economía rural. Pero llevarlo a la práctica fue mucho más complejo de lo esperado. Las haciendas cooperativas. Muchas haciendas fueron convertidas en cooperativas agrarias. La idea era que los propios trabajadores administraran la producción. Esto cambió completamente el sistema tradicional de la propiedad agrícola. La falta de preparación. Uno de los problemas fue que muchos trabajadores no contaban con preparación administrativa ni técnica suficiente. Además, faltaban recursos económicos y acompañamiento especializado. La productividad agrícola. Como consecuencia, en varios lugares disminuyó la productividad agrícola. Hubo problema de gestión, organización y rendimiento dentro del campo. La intervención del Estado. El Estado tuvo que intervenir constantemente para apoyar económicamente el funcionamiento de las cooperativas. Esto generó mayores gastos públicos y dificultades administrativas. La inversión y confianza. También se produjo una pérdida de confianza económica. Disminuyó la inversión privada y se redujo la capital disponible para seguir desarrollando el sector agrario. El resultado económico. Por ello, muchos de estos objetivos económicos no llegaron a consolidarse, como se esperaba. En distintas regiones se produjo estancamiento productivo y retraso económico. El aspecto social, avances y transformaciones. La reforma agraria produjo importantes cambios sociales en el campo peruano.
Se eliminaron relaciones laborales injustas y se reconocieron más derechos a los trabajadores rurales, promoviendo una mayor inclusión y participación de los campesinos. Acceso a la tierra y reconocimiento. Uno de los principales logros fue que miles de familias campesinas e indígenas obtuvieran acceso a tierras que antes pertenecían a grandes haciendas. Esto fortaleció su autonomía y contribuyó a su reconocimiento dentro de la sociedad. El fin del antiguo sistema de haciendas. La reforma puso fin al sistema de haciendas, que concentraba gran parte de las tierras en pocas manos. Con ello se buscó mejorar las condiciones de vida de los trabajadores rurales y promover un desarrollo más equitativo. La nueva relación entre Estado y campesinado. El Estado asumió un papel más activo en la organización agrícola y promovió la creación de cooperativas. De esta manera, los campesinos tuvieron una mayor participación en las decisiones relacionadas con la producción. Conclusión: resultados mixtos. Aunque la reforma logró grandes avances sociales importantes, los resultados económicos fueron limitados. Muchas unidades productivas enfrentaron problemas de organización y baja productividad. Balance final. Necesaria pero mal ejecutada. En general, la reforma fue considerada necesaria para reducir desigualdades históricas. Sin embargo, su implementación presentó dificultades de gestión y falta de apoyo técnico, lo que afectó sus resultados. Conclusión general. En conclusión, la reforma agraria transformó profundamente el campo peruano al reducir el poder de los terratenientes y ampliar los derechos de los campesinos. Aunque no cumplió con todos los objetivos económicos, dejó un importante legado social y político. Muchas gracias.